En esta parte del programa quiero hablar del doctor José Alberto Marulanda, el cirujano de mano, como era conocido en el Hospital Universitario en Caracas. El doctor Marulanda cumple más de un año tras las rejas después de ser detenido el pasado 19 de mayo de 2018 en el municipio de Latillo, al sureste de la ciudad de Caracas. Fue detenido por la Dirección General de Inteligencia Militar. A pesar de ser civil, Marulanda es procesado por un tribunal militar que lo acusa de traición a la patria e instigación a la rebelión militar, debido a su relación sentimental con una oficial de la Armada, a quien se le acusa de participar en un levantamiento militar. Torturado de diferentes maneras, se encuentra hoy en la cárcel militar de Ramo Verde. Sus familiares temen por su salud, tanto física como mental. En nuestro estudio, en Caracas, nos acompaña Victoria Marulanda, hija del doctor José Alberto Marulanda. Victoria, buena tarde, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Idania, muchas gracias por la oportunidad. Me gustaría recordar, por difícil que pueda ser, las torturas a las que fue sometido su padre, porque es bueno que nuestra teleaudiencia entienda de qué estamos hablando. Sí, bueno, a mi papá se lo llevan detenido el 19 de mayo del 2018 y lo desaparecen durante 4 días la Dirección de Contrainteligencia Militar. Durante estos 4 días nosotros no tuvimos acceso a él de ninguna manera y durante estos 4 días fue los días en que mi papá recibió torturas para obtener información acerca de una supuesta conspiración militar y querían saber también el paradero de su novia para aquel entonces. A mi papá lo asfixiaron con bolsas plásticas, lo amenazaron con arrancarle las uñas y destruir sus manos para que nunca más pudiera ejercer su profesión. Le colocaron una carpeta en la cabeza y lo golpeaban entre varios funcionarios hasta que perdía la conciencia y después le saltaban encima para despertarlos. Le hicieron pasar hambre, sed, lo golpeaban entre varios. Muchas veces es por esto que mi papá perdió la audición en el oído derecho. Tuvo varias lesiones a nivel del torso, tiene una lesión hoy en día en la columna. Mi papá perdió la sensibilidad en las manos porque ellos apretaban fuertemente las esposas y no le permitían que las moviera y los colgaban de las esposas y bueno, sí, eso más que todo. Bueno, es realmente una crónica del horror cuando uno tiene la oportunidad de escuchar a lo que son sometidos los presos políticos en Venezuela. En el caso de su papá, además, es un preso político sin hacer política, porque era un profesional de la medicina. Sí, mi papá ha ejercido su profesión como doctor por más de 25 años. Era profesor universitario, director del posgrado de cirugía de la mano de la Universidad Central de Venezuela, sí. Y hoy está preso, está siendo acusado de instigación a la rebelión militar. Ahora, Victoria, ¿es cierto que el médico forense cambió la experticia para que no apareciese las consecuencias de la tortura a las que fue sometido? Sí, te lo voy a explicar como nos lo explicaban a nosotros los abogados. Por favor. A mi papá, luego de esos 4 días, lo presentan a un tribunal militar. La persona que lo había revisado antes de que él fuese presentado la primera vez en tribunales militares no fue la persona que aparece, que firma el informe médico forense del expediente de mi papá. Este fue alterado, donde dice que mi papá no tiene ningún tipo de rastros de tortura y mi papá dice que esa persona que aparece en el expediente no fue la misma doctora, porque él dice que fue una mujer quien lo revisó, no es la misma doctora que aparece en el expediente, que es un hombre, el que firma el examen forense del expediente de mi papá. Victoria, ¿cuál es el estado de su padre actualmente, física, psíquicamente hablando? Ok, mi papá hoy
tiene un cuadro depresivo diagnosticado por los médicos del Hospital Militar aquí en Caracas. Tiene una tendencia suicida diagnosticada, eso lo dice su informe. Quedó sordo del oído derecho, perdió la sensibilidad en las manos, él no siente en sus pulgares y le cuesta muchísimo cerrar. Como ya te dije, está sordo del oído derecho, tiene una lesión en la columna por la cual debería de ser intervenido y revisado porque tiene muchísimo dolor, le cuesta mucho subir y bajar escaleras. Y bueno, hacia la parte emocional de mi papá es una persona que ha cambiado drásticamente desde el último día que nosotros lo vimos. Él emocionalmente no está bien, es una persona sumamente inestable, llora muchísimo, tiene cambios de humor que son bastante preocupantes para nosotros, sobre todo sus hijos, que somos los que vamos a visitar. Y bueno, esto es producto de torturas, y por más que las torturas físicas han parado, por lo menos las torturas que ya van hacia la parte emocional de la persona han continuado. A mi papá tardaron 10 meses en que le dieran chance de que al primer médico lo revisara. Fueron 10 meses donde mi papá no recibió ningún tipo de atención médica. Entonces, bueno, por más que ya no lo torturan de manera física, quedan rastros, las personas cambian, y como mi papá, hay miles aquí en Venezuela que han sufrido cosas como las de mi papá y muchísimos peor. ¿Lo ves con frecuencia, Victoria? ¿Perdón? ¿Lo pueden ver sus hijos con frecuencia? Sí, nosotros tenemos acceso a mi papá todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, siempre y cuando que aquí afuera, en el panorama nacional, no pase nada que les haga a los funcionarios que están de guardia en Ramo Verde a suspender las visitas. Claro, claro. ¿Qué les dice su papá cuando lo ven? Él nos habla mucho acerca de que él ha conocido el monstruo desde adentro. Eso es algo que mi papá me repite muchísimo. Él no nos cuenta mucho de cuál ha sido su experiencia, sino que él nos las escribe y nosotros nos las llevamos. Él no entiende cómo él llegó allá. La verdad es que eso es algo que él repite muchas veces. Hay días que está muy de ánimos y nos cuenta de cuáles son sus proyectos una vez que salga de Ramo Verde, y hay otros días que se da por vencido, dice que ya no entiende qué sentido tiene seguir, pero bueno, eso es más que todo lo que nos dice. Claro. Victoria, en este momento, ¿cuál es su estatus jurídico? Ok, mi papá hoy está en lo que se conoce como un limbo jurídico. Como usted ya dijo, mi papá se encuentra en un tribunal militar que hoy en día está intervenido, entonces no hay avance de ningún tipo. Ellos ya pasaron de la fase preliminar a la espera de juicio, pero bueno, la fecha de juicio está todavía por pautarse. A mi papá quedó privado de libertad después de la audiencia preliminar, que fue en diciembre, y bueno, no hay avances porque como les digo, el tribunal está intervenido. La jueza que está encargada de ese tribunal está de permiso, y el juez encargado no está en capacidad de procesar ningún tipo de solicitud, ni siquiera las solicitudes de recursos humanos, ni siquiera un correo de permiso, nada. Ellos no están procesando ahorita ningún tipo de solicitud. Ellos están en un limbo jurídico a la espera de que la jueza se reincorpore y bueno, pueda seguir avanzando el caso. Mientras el tiempo parece detenerse, cuando escuchamos todo esto, la jueza no está de permiso, el tribunal está intervenido, etcétera, etcétera. Victoria, ¿teme que su padre pueda quitarse la vida? Es decir, que su depresión llegue a tal extremo por estar allí tan injustamente detenido que pueda atentar contra su vida? Sí. Yo creo que eso no es algo fácil que se lo digan a una hija. Que tu papá tiene tendencia suicida es algo que se dice, se lee,
pero cuando uno internaliza lo que realmente significa es que hoy puedo tener a mi papá y mañana no lo puedo tener. Puede estar más ausente de lo que ya está ahorita, es que simplemente no lo tenga acá. Y eso es producto de tratos y de injusticias que han incumplido en contra de mi papá. No es algo que yo pueda solucionar, ni que podamos solucionar las personas que estamos aquí acompañándolo. Claro, claro. Victoria, ¿qué le pide a las autoridades? Es decir, ¿qué pide usted en relación al caso de su papá? Yo pido que se haga justicia. Bueno, ante todo pido la libertad de mi papá, como pido la libertad de todos los presos políticos. Pero yo lo que más deseo de corazón es que me regresen a mi papá. Mi papá ahorita está en un estado de salud bastante crítico, que bueno, es lo que nos recomiendan todos, que esté otra vez en la casa, que se pueda recuperar. Y yo creo que eso es lo que pido a las autoridades, que por favor me regresen a mi papá, que se haga justicia no solo con mi papá, sino con los cientos de presos políticos que hay aquí en Venezuela, porque sí los hay, y porque sí los torturan, y porque no vuelven a ser las personas que fueron alguna vez antes de entrar a la cárcel. Victoria Marulanda, hija del doctor José Alberto Marulanda. Victoria, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir parte de la historia de su padre, injustamente preso, un cirujano. No, gracias a ustedes. Un médico apreciado y respetado por la comunidad médica y por los ciudadanos. Como bien señalas, Victoria, un preso como tantos otros, y lo único que se pide es justicia. Con aplicar la justicia sería suficiente, sería darle una salida a todo este tiempo de horror en que parece haberse detenido los casos de tantos venezolanos presos. Gracias, Victoria. Buena tarde. Igual para ustedes. Muchas gracias.